Bien, amados hermanos, continuamos en esta mañana con esta serie de prédicas que hemos titulado Llamados a ser diferentes. Vayan teniendo ahí, por cierto, el capítulo 6 de Lucas. Vamos a estar leyendo el verso 39 y luego los 43 al 45. Lucas capítulo 6, verso 39, que conectan, que continúan con dos versículos intercalados en esa narrativa, en los versos que van del versículo 40, del 43 al 45. Estamos llamados a ser diferentes, amados hermanos. Y en esta ocasión nos toca analizar el cuarto discurso del sermón de la llanura. Recordemos que habían o existen 5 discursos en este sermón que están bien diferenciados. Hemos identificado el principio y el fin y la intercalación que tiene cada uno de estos discursos en este sermón de la llanura. Hoy nos toca hablar del cuarto discurso, al que hemos puesto por título Por los frutos los conoceréis. El título es bien revelador. Por los frutos los conoceréis. No estamos a expensas de los engañadores. Por los frutos que muestran, lo podemos conocer. El fruto muestra quién es la persona. Y eso nos ayuda a identificar, en especial dentro de la iglesia, quién es de verdad hijo de Dios y quién es un lobo vestido de hijo de Dios, de ovejas. Amén. Por los frutos los conoceréis. Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar, amados hermanos, por medio de este cuarto discurso del sermón de la llanura. Ya hemos visto cómo Dios nos pide que nos relacionemos con el prójimo, especialmente cuando el prójimo es un desconocido, a un enemigo o el hermano de la iglesia, los hermanos en la fe. Vimos que en este sentido es importante entender, en esto de relacionarnos con el prójimo, ¿verdad? Entender lo que es el amor agape y entender lo que no es el amor agape, así como lo que ello implica e involucra. La manera como debemos tratar con el prójimo, cuando el prójimo ya no es ni amigo, ya no es hermano de la iglesia, ya no es tu enemigo. La manera de tratar con el prójimo, cuando ese prójimo es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa o tu esposo, eso va a tener un trato especial en otra pareja. Porque de eso también alaba la Biblia muy bien, cómo debemos tratar los esposos a las esposas. Habla la Biblia, clarito, cómo deben tratar o relacionarse las esposas con sus maridos, los padres con los hijos con los padres. Ese nivel de prójimo y de cómo relacionarnos con ese prójimo lo vamos a tratar en una serie de predicaciones posteriormente. Hemos tratado al prójimo que es tu amigo, tu compañero de trabajo, tu hermano de la iglesia, aún tu enemigo. También vimos lo que la Biblia dice con respecto a lo de juzgar a los demás, ¿se acuerdan? Ya no solamente de amarlo, sino ahora de juzgar a los demás. Y vimos además que junto con el juicio también debemos tener presente la misericordia de Dios y la humildad, y que de esto se deriva una bienaventuranza muy hermosa, pero también la responsabilidad de un amo. Hablamos también de cómo en nuestra relación con el prójimo es importante aprender a poner la otra mejilla. Amén, lo vimos el domingo pasado. Es decir, no optar por la venganza, no optar por la retaliación, ni devolver mal por mal o pagar con la misma moneda, sino más bien vimos que es de sabios dejar pasar el prójimo. En este día vamos a ver qué es lo que se prescribe, qué es lo que la Biblia indica en cuanto a relacionarnos con el prójimo
pero de manera muy especial con el prójimo que es tu hermano de la iglesia, y de manera concreta con aquel que es líder dentro de la iglesia, sea pastor, sea un anciano, sea un predicador o sea un maestro. Esta parte del sermón nos da un consejo importante: cómo debemos tratar cuando el prójimo es alguien que en la estructura de la iglesia tiene una posición de liderazgo y de autoridad. ¿Cómo tratar con ellos? Porque es sumamente importante. Al momento de preparar esta predicación, amados hermanos, créanme de verdad que he tenido muy en cuenta la presencia de visitantes en nuestra congregación y la presencia también dentro de los visitantes, de los que son no creyentes, asimismo de los que son nuevos en la fe. Lo he tenido muy presente y me he debatido, amados hermanos, me he debatido bastante, créanme, en la forma como presentar lo que voy a estar hablando en esta mañana. No obstante, lo que voy a hablar está en la Biblia, y en ocasiones la Biblia habla bastante fuerte, en especial cuando lo que está en juego, amados hermanos, es la sana doctrina y la conducta espiritual santa de los que se llaman a sí mismos hijos de Dios. Cuando se trata de esto, en la Biblia no hay media tinta, es tajante y claro lo que el Señor demanda de nosotros, porque recuerden que llevamos el nombre de Él en nosotros. La gente quiere ver a Cristo en nosotros, en toda nuestra manera de vivir, y en lo que se refiere a la doctrina sana y a la manera como nosotros nos conducimos espiritualmente. A eso le dedica la Biblia bastante, y a veces en este sentido la Biblia puede sonar fuerte, y lo vamos a ver hoy. Y cuando pensaba esto, también creo, hermanos, que no es inconveniente, en todo caso, alertar a las personas de los problemas que presenta la apostasía dentro de la iglesia del Señor. Y por apostasía, aquí, ¿qué quiero decir con esto? Por apostasía hago referencia acá a los problemas de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos maestros y de falsos testimonios que existe hoy en día en las congregaciones cristianas. La Biblia en este sentido nos enseña que estemos atentos, más bien, que estemos atentos cuando estas cosas veamos que acontezcan, ya que es justamente la apostasía, la falsa doctrina y los falsos proponentes en la iglesia, eso que se llama apostasía, según la Biblia, es la señal más clara que la segunda venida de Cristo está cerca. Muchos dicen, es que yo veo que los evangélicos hablan una cosa y actúan, y estos piden dinero, y estos hacen sus cultos, que eso más bien parece brujería, y por eso no voy a la iglesia. Todo lo contrario, gracias a Dios que en la Biblia ya eso está profetizado que iba a pasar. Y antes de alejarte de Dios, de la iglesia, debemos entender, y esto es para los nuevos y no tan nuevos, para los que creen y los que no creen, que esta señal lo que está diciendo es que la venida de Jesús está cerca, a la puerta, y que debemos más bien hacer los recaudos para estar en paz con Dios, para cuando Él venga. Esto, lejos de alejarte de la iglesia, te debe hacer reflexiones. Estoy viendo estas locuras. Eso es que Cristo viene pronto. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias, amados hermanos. Voy a estar utilizando muchos versículos, como les dije. No los voy a estar leyendo todos, pero para que prestemos atención, yo los he puesto en el orden que los voy a estar citando allí. Ustedes lo pueden ir marcando, porque algunos yo les voy a decir, háganlos en su casa, pero para que lo tengan y lo reflexionen. Tengo que dar sustento bíblico sólido a lo que voy a hablar hoy, porque es fuerte.
Pero no voy a estar hablando yo, está hablando la Escritura. Y lo que dice la Escritura en este sentido es suficientemente claro, no necesita mucha interpretación, es directo lo que dice. Vamos a estar leyendo el verso 39 que le da base a este sermón. Y miren lo que dice la Escritura. Aquí sí les pido que me acompañen en la lectura. Hablando de Jesús, luego de haber culminado 4 discursos, comienza este quinto diciendo: y Jesús le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esa es la lógica sencilla. ¿Puede un ciego servir de guía a otro ciego? El resultado de esto, ¿qué? Que los dos van a caer en el hoyo. Y retoma el discurso, salta al verso 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos. Aquí está la clave. ¿Cómo se detecta el ciego? Aquí está la ejemplificación. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada cristiano se conoce por sus frutos. Amén. Pues no se cosechan higos de espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. No vas a esperar que el espino te dé buenos frutos. No vas a esperar que la mata de mango te dé patitas, ¿verdad? Cada uno, como dice la Escritura, va a dar según lo que es. Va a dar frutos según lo que es. Añade luego diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Damos gracias a Dios por esta porción de la palabra. ¿Puede un ciego, amados hermanos, guiar a otro ciego? ¿Puede un malo guiar en camino de bien a otra persona? Para nada. El árbol malo no va a dar frutos buenos. Y que la palabra nos está alertando sobre esto, y el contexto nos da la explicación de por qué el Señor nos dice esto. Amados hermanos, este discurso podríamos nosotros llamarlo también el antídoto contra el autoengaño. El antídoto contra el autoengaño. Tienen como propósito, amados hermanos, ponernos sobre aviso este pasaje acerca de las formas sutiles en que podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo, siguiendo o dejándonos influenciar por las personas menos indicadas. Y es difícil creer a veces cuántas personas influencian sobre nosotros que no son las más indicadas. ¿Puede un ciego guiar a otro? Personas cuyo testimonio de vida es incoherente con lo que hablan o enseñan. No son pocos, amados hermanos, los que les gusta escuchar y seguir los consejos, los lineamientos o las enseñanzas de personas corruptas, inmorales, libertinas, inconstantes o de reputación dudosa, solo porque tienen una buena posición económica u ocupan un lugar importante de liderazgo dentro de un determinado grupo social. A veces una persona corrupta, inmoral, inconstante, la gente le pone atención porque ocupa, es importante, tiene este cargo, por algo será. A lo mejor es porque por corrupción llegó ahí y por inmoral llegó allí, o a veces por el dinero que tiene. Eso, amados hermanos, es especialmente delicado cuando se trata de la fe cristiana.
Hoy día dentro de la iglesia vemos como hay un sinnúmero de creyentes que siguen a pastores y a líderes solo porque son famosos, porque son económicamente sólidos, porque son carismáticos, porque tienen libros a su nombre, o tienen iglesias grandes, programas de televisión o de radio, o porque hacen milagros. Sin embargo, amados hermanos, y escuchen bien esto, ninguno de estos elementos son criterios sabios y prudentes en el ámbito de la fe cristiana. Lo que todo creyente debe tomar en cuenta a la hora de decidir que alguien los guíe, o a la hora de seguir una enseñanza de un líder determinado, lo importante es asegurarse que esas enseñanzas estén sustentadas en criterios netamente espirituales. No son los criterios de la gente del mundo. Eso que ese líder está proyectando, que le puede servir de guianza o de enseñanza a usted, debe de estar sustentado fundamentalmente en criterios netamente espirituales. No es la fama, ni es el dinero, ni el carisma, amados hermanos, ni las experiencias personales, que por lo general lo que estos dan son experiencias rimbombantes, a veces rebuscadas, y de exhibiciones de milagros portentosos. No es eso lo que determina la idoneidad de un pastor, de un maestro, de un predicador. Tampoco lo es, amados hermanos, un criterio lo que el supuesto poder espiritual para hacer milagros o para profetizar claman tener algunos, o que reclaman ellos poseer, ni mucho menos su autoproclamada condición de apóstol, bajo cuya cobertura todo cristiano debe estar, ni tampoco es la siembra de primicias que él promulga, ni los pactos que le dicen que tiene que hacer, básicamente y a veces con él, para que podamos nosotros vivir una vida feliz y victoriosa en este caminar cristiano. Esto es lo que el diablo quiere introducir en la iglesia como doctrina, por medio de discípulos suyos en posición de liderazgo y que hoy abundan en cadenas de televisión, como Enlace, por ejemplo, así como en otros medios de comunicación, algunas radios de Maracaibo. Lo que determina en realidad qué líder debe seguir y tomar como ejemplo y como guía el cristiano es aquel, y ponga atención en esto, amado hermano, es aquel que fundamenta su ministerio, cualquiera que sea, en la sana doctrina bíblica. Amén. Esa que dice Judas 1:3, que ya fue dada una vez y para siempre a todos los santos, y que nosotros debemos defender ardientemente, aunque ello nos cueste la vida. Recuerden la bienaventuranza que ya leímos en una ocasión, porque a veces defender la fe que una vez fue dada a los santos va a ser motivo de que te aparten de ti mucha gente, de que vituperen de tu nombre, de que prediquen de tu nombre como malo, gozados y alegrados en aquel día, porque gran galardón hay en los cielos. Amén. Jesús, amados hermanos, Jesús ya nos había advertido sobre lo importante de un líder que debemos seguir, que no sea ciego. Mateo 7, 21 al 23, uno de los textos que tienen allí, dice lo siguiente. Escúchenme bien, porque hoy en día hay cristianos que siguen a líderes que lamentablemente
tanto él como los que lo siguen van al hoyo. Y la Biblia no tiene medias tintas en eso. No es porque hace milagros. Ese muchacho nomás que hace poner la mano y la gente se cae. Ese tiene unción. Como que si la unción, una enseñanza que no está en la Biblia, por cierto. El Nuevo Testamento nomás que habla de unción en 2 versículos, y es el Espíritu Santo. Yo no sé de dónde viene esto de que tiene unción. Si usted tiene el Espíritu Santo es la unción, y eso lo dice 2 versículos en la primera carta de Juan, y lo vamos a estar estudiando bien en una ocasión. Mira lo que nos alerta el Señor, y yo quisiera que nosotros, amados hermanos, en la situación de apostasía que estamos viviendo hoy, nos hiciéramos portadores de esto. Es el Señor quien dice en Mateo 7, 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos vendrán en aquel día al Señor diciendo, Señor, si yo predicaba, yo hacía milagros, yo ponía las manos y la gente se caía, salía volando, levantaba paralíticos. Y miren lo que le dice el Señor, yo profetizaba en tu nombre, esta corriente diabólica de los profetas y apóstoles. Miren lo que dice el Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Solo el que hace la voluntad del Padre, amados hermanos, es el que entra al reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vamos a leerla. Que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que lleves a cabo la gran comisión, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende al hermano, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. La voluntad de Dios, amados hermanos, segunda de Tesalonicenses 2:15, que estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido. Que no prestemos atención a fábulas artificiosas, ya que por estas cosas se desvían algunos y se apartan a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la palabra, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Primero de Timoteo 1:4, 6 al 7. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Está clarito, segunda de Timoteo 4, 3 al 4, está ahí en la lista. Dice, ¿por qué lo dice así? Porque vendrán tiempos, atención aquí, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán los oídos de la verdad para volverse a las fábulas. Apartan los oídos de la sana doctrina. Y añade, primera de Timoteo 4:6, si enseñas estas cosas, si enseñas que hay que estar atento, que debemos exhortar a tiempo y fuera de tiempo, que debemos estar firmes reteniendo la sana doctrina, que exhortemos con paciencia y doctrina, que no prestemos atención a fábulas artificiosas. Si enseñas a los hermanos estas cosas, 1 Timoteo 4:6, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué les parece? Con enseñar esto, tienes un ministerio glorioso. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y luego el verso 16 afirma, ten cuidado entonces de ti mismo, amado hermano, y de la doctrina
persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Están buscando la conexión como puede un ciego guiar a otro ciego. Te salvarás poniendo atención a la buena doctrina, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y culmina de manera tajante Pablo a Timoteo diciéndole lo siguiente en esa primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Atención en esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y de contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la fe cristiana, la piedad, como fuente de ganancia. Los que han comercializado con el Evangelio, estos que se la mantienen haciendo robatónica, digo maratónica, comercializando con la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo? Apártate de los tales, no los sigas, porque son ciegos. Y los dos, si los siguen, van a lograr. Amén. ¿Notaron, amados hermanos y amigos que me escuchan, cuántas veces y en cuántos pasajes Dios nos indica y habla del tema de la sana doctrina? En cada uno de estos que leímos. Y estos son los que escogí porque hay más todavía. Ese es el criterio fundamental del líder que debemos seguir, que esté fundamentado en la sana doctrina y en un testimonio que revele y refleje esa doctrina. Amén. Amén. Lamentablemente, amados hermanos, y con tristeza lo digo, hoy día muchos cristianos no consideran la sana doctrina como algo importante dentro de las iglesias. Ese es el problema. O como una condición necesaria para que alguien sea un líder digno de ser seguido. Se conforman con lo que la tradición les inculca y con lo que sus pastores y maestros les han enseñado, sin jamás verificar por medio de la palabra de Dios si lo que están diciendo es verdad. Es hermoso las personas que me dicen, hermano, pero a mí me han enseñado así y yo no cambio. Eso fue lo que mi pastor me enseñó y mis líderes en escuela dominical. Yo no necesito leer la Biblia, yo me conformo con eso. Y además, ¿sabe qué? Me funciona. Un criterio pragmático de la fe cristiana. Van a ir al hoyo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa es la doctrina que yo aprendí. ¿Te acuerdas de Cecilia, la hermana que nos dijo, no, si yo todo lo que sé es lo que le he oído decir a mi pastor y yo confío en él, es un hombre santo y me funciona. A los brujos también me funciona. ¿Sabes que yo fui brujo? Y funciona. Me funciona por un ratito, pero después te viene un problema peor. Eso lo puedo decir yo con conocimiento de causa. Yo fui satanista durante unos años. Y funciona de momento. Pero después te vienen a cobrar, muchachos, con intereses. Funciona por ratitos, pero funciona. Lamentablemente la sana doctrina no es un criterio importante dentro de la iglesia hoy. Muchos creyentes lo que buscan son líderes chéveres, líderes amenos, que se vistan a la moda, que estén bien con todo el mundo, con Dios y con el diablo, que se hagan la vista gorda ante los errores doctrinales y la conducta mundana, que los entretengan los domingos con historietas agradables, anécdotas portentosas, testimonios emotivos y chistes o historietas cómicas que les hagan reír.
y pasar un buen rato, como lo hacen muchos predicadores conocidos hoy día. Dante Gebel es uno, y Cash Luna no se queda atrás. En vez de prédicas, lo que parecen son comediantes en estos programas de comedias en la Biblia. Pero sobre todas las cosas, hoy día lamentablemente, las ovejas lo que están buscando son líderes que les prediquen única y exclusivamente de un Dios de amor y de misericordia, lo cual la Biblia dice que es el Señor sin duda alguna. El problema está con pretender reducir a Dios únicamente a eso, porque lo que se determina es desfigurando a Dios y sustituyéndolo por un ser bonachón y alcahuete, como los que se inventan la gente del mundo. No les gusta que les recuerden que Jehová también es un juez justo, que no tendrá por inocente al culpable y que no se complace en la tibieza. ¿Saben por qué? Porque más bien Dios dice que Él vomita a los tibios de su boca. Ese mismo Dios que hoy quieren reducir a amor y a misericordia, que lo es el mismo Dios que en Isaías 5:20 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo. A los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos que hacen eso. Y si se recuerdan, amados hermanos, es a ese mismo ay a lo que hace referencia el primer discurso de este sermón de la llanura que ya hemos utilizado. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, que es lo que busca la gente cuando lo que quiere hacer es que lo idolatren, que hablen bonito, que hablen chévere, que no les hable de cosas que le demandan responsabilidad. Dios lo que quiere, amados hermanos, con esto que dice aquí, con esta palabra que dice acá en Isaías 5:20, que debemos poner atención a quien seguimos, que la doctrina es importante, pero que tampoco nos debemos olvidar de amar al prójimo como a ti mismo, a que no imites al mundo y que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La responsabilidad y llevar a cabo esos tres demandas es lo que Dios busca de uno y es lo que debe predicar la iglesia. Amén. En la Biblia, amados hermanos, está contenido todo lo que necesitamos saber para discernir quién es verdaderamente espiritual y quién no lo es. En la Biblia está: por los frutos los conoceréis. En la Biblia está claramente, y son estos criterios los que deben fundamentar la escogencia del creyente al momento de decidir qué líder va a seguir. Pero una de las mentiras que se escuchan hoy en las iglesias y que se asemejan a la que ya tratamos hace 2 domingos, esa que dice que no debemos juzgar a nadie, y esta otra mentira, sobre todo no debes juzgar, por cierto, si es el ungido de Jehová. Estás hablando más de ese, si ese es ese pastor, él es el ungido de Jehová, él es intocable. La otra mentira es esta. Vienen en combo las dos en la iglesia de hoy. La otra mentira es esta: sí, es verdad que ese pastor o ese predicador o ese maestro está en error o tiene un testimonio algo turbio, pero yo no miro al hombre sino a Dios. Esa es la excusa, esa es una mentira. No, pero yo no pongo mis ojos en los hermanos, no ponga sus ojos en los hombres. El hombre es tu pastor, es tu líder, es tu maestro, pero luego te dicen: hermano, no ponga los ojos en el hombre sino en Dios. Esa es la segunda mentira que está contribuyendo con la apostasía de hoy día en las iglesias.
Pero así como demostramos que la Biblia, según la Biblia, esa mentira primera carece de todo respaldo bíblico, porque todo cristiano, como vimos, está llamado a juzgar, también podemos ver que por la Escritura esta última mentira es también producto, no de la Biblia, sino de la lógica humana carnal. Yo no pongo mis ojos en los hombres, hermanos, sino en Dios. Esa es la mentira que muchos creyentes sinceros usan para autoengañarse y así evitar asumir la responsabilidad que la Biblia nos impone de ver a quién seguimos. Esta mentira sutil, que como dije, por lo general viene en combo con la de no juzgar, lo que busca es justamente eso: cegar al creyente, para así privarlo de todo sentido crítico y de todo juicio sano, para que tenga temor en decir: este es un líder ciego y yo no voy a caer con él en el hueco. Eso es lo que nos advierte Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor que evitemos, formulando esa parábola en forma de preguntas que nos obliga a pensar sobre ese tema. La parábola está planteada en forma de pregunta porque la pregunta exige de ti una respuesta. Te la pregunto hoy día, como el Señor la postuló en ese tiempo. Hermanos, ¿creen ustedes que un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos, dice Jesús, no caerán los dos en el hoyo. A Satanás le conviene que la iglesia se inculque estas dos mentiras para que no denunciemos, ni condenemos, ni contendamos con los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos apóstoles que él ha sembrado en las congregaciones modernas. Pero ya el Señor nos los advertía en el contexto de este discurso, como lo relata Mateo 7, 15 al 20. Escuchen bien: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y va a narrar aquí lo mismito que dice Lucas, que ya leímos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos. Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. Mateo 7, 15 al 20. No puede el árbol dar malos frutos si es bueno, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este cuarto discurso habla de la responsabilidad, cómo relacionarnos con los hermanos en la iglesia que son líderes. Te está alertando el Señor: guardaos, cuidaos de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo les decía, cuando se estaba despidiendo de Asia Menor, que no perdonarán el rebaño, los van a destruir. Y es justamente eso lo que dicen los versos 43 al 45 que leímos en Lucas. Ven que el contexto es ese. Es un llamado a tener cuidado, a la responsabilidad. El apóstol Pedro en su segunda carta lo dice también. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Escuche bien: como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al mismo Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y esto es triste. Esto uno lo ve en las iglesias, pero ya está anunciado, no nos debe sorprender. A la gente que no cree, ya Jesús lo dijo: lea la Biblia.
y va a sentir el llamado a la responsabilidad que tiene de ponerse a cuentas con Dios, porque esta es una señal que Cristo está cerca. Dice la Biblia, y muchos, ¿esto es para cristianos o para mundanos? Esto es para cristianos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas no oigo yo, y estoy seguro usted, que cuando ven ese programita, esos programitas en ese canal, no dicen, pero si usted lo que es evangélico, lo que son es pura pedirera de cobre? Es lo que le gustan es robarle a la gente. O evangélico yo, ni loco, para darte los diezmos y te vas vos a como una príncipe a estarte de vacaciones con tu esposa. Yo no soy bobo, yo lo he escuchado muchas veces. Hermano, el camino de la verdad es blasfemado por eso. Yo les voy a enseñar un video, no sé a cuántos se los envié, de unos niñitos tumbando personas. Eso da dolor. Y por la avaricia, miren lo que dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No es lo que hace la iglesia muchos hoy, mercadería de los creyentes. Sobre los tales, ya de tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios va a tomar el control. Mientras tanto, Dios está buscando a aquellos que contiendan ardientemente por la fe, por la sana doctrina que una vez fue dada a los santos. Lo dice Judas, y la palabra contender ardientemente es agonizo, allí, de donde viene la palabra agonizar, es que defendáis la fe hasta que agonicéis, hasta que el último suspiro de vida salga de tu boca. Eso es lo que Dios te pide. Pablo a los Corintios le decía en su segunda carta, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, esos que hacen supuestamente milagros y esto y lo otro, no se maravillen, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Verso 15, así que no es extraño si también sus ministros, no son ministros de Dios, son ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apartados de mí, al lago de fuego eterno, destinado para el diablo y sus ángeles. Ese es el fin que les espera. Pero cuidado si nosotros guiamos, somos guiados y ponemos nuestra vista en ese tipo de cielos. Amados hermanos y amigos que me escuchan, todo lo que necesitamos nosotros para hacer una crítica objetiva y juzgar con justo juicio está aquí, en la Biblia. Todo está aquí. Pero como dijimos anteriormente, lo que muchos lobos rapaces buscan es hacernos olvidar la responsabilidad que como cristianos tenemos de ver bien a quién seguimos y de exhortar y aún refutar, si fuese necesario, a los que predican un evangelio diferente. Responsabilidad tuya como cristiano, sea quien sea, aun si es un ángel que viene de arriba. Ya Pablo lo decía claramente, y se incluye a él mismo. Y hoy yo me incluyo yo mismo en esto, amados hermanos, porque ahorita Dios me ha dado la bendición de ser líder, pastor de ustedes. Pero por eso ustedes no me van a seguir ciegamente. Aquí está cómo juzgar todo lo que yo digo por la Biblia, interpretada como la Biblia lo dice, no según la tradición o el calorcito que sentí cuando hablaste. Eso no es de Dios. Amén, hermano. Amén. A la ley y al testimonio. Amén. Si no hablan conforme a esto,
no nos ha amanecido, dice la Escritura. Amén. Miren lo que dice Pablo, y se incluye él. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que ya le hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si hay alguien que predica un evangelio diferente al que ya habéis recibido, sea anatema. Y la razón por la que hay que contender ardientemente por la fe, amados hermanos, es la que le dice también Pablo a Tito, capítulo 1, versos 10 al 11. Porque por ahí hay algunos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión en ese tiempo. Hoy en día, mayormente de los neopentecostales, del neopentecostalismo, a los cuales es preciso, miren lo que dice aquí, eso no lo digo yo, lo dice Pablo a Tito. Porque hermano, usted no puede contender, ¿cómo que no? No debo contender carnalmente, pero por las cosas de Dios, el celo de Dios nos debe consumir. Miren lo que le dice, pongan cuidado, porque por ahí hay algunos habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso taparles la boca, porque trastornan casas enteras, familias enteras, enseñándoles por ganancias deshonestas lo que no conviene. Hermano, es claro la Biblia. Está escrito hace 2000 años, Cristo, 2000 años. Pero la apostasía tiene que cumplirse porque esa es la señal inequívoca de que Cristo está cerca. Hay señales atmosféricas, las estamos viendo mucho. Hay señales biológicas, los virus, hay señales geológicas, terremotos, volcanes, hay señales políticas, económicas, pero la única que dice que es una señal, dice que el Espíritu Santo dice claramente, es que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado con esto. Esa es la señal clara, la apostasía. Por eso nos duele que muchos se vayan tras su disolución. A mí me duele mucho. Da dolor, ¿verdad? Es dolor. Pero la Biblia dice, tiene que pasar. Es una de las señales. Y yo la estoy viendo más que nunca. El hermano Orlando, 33 años. La hermana por allá, 30 y pico de años. Es lo que uno escucha hoy. Nunca como antes se han escuchado estas locuras que se predican. Algunos están negando hasta la venida de Cristo. Ella Cristo no viene porque tenemos que poner el reino nosotros aquí, el reino presente. Dante Gebel, Kingdom Now, los de los apóstoles y profetas, el nuevo gobierno de la iglesia, es el nuevo gobierno del mundo. Ellos como apóstoles dominan todo. Eso solamente hay una persona que está interesado en que lo creamos. Satanás, más nadie. Porque eso derrumba la obra de Cristo en la cruz. Amén. Hay que taparles la boca con doctrina sana. Y si hacer esto, amados hermanos, trae división, en todo caso es una división necesaria. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El problema es que hay que hablar por la Biblia, interpretar bien. Miren lo que le dice Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 18 al 19. No, porque propone, eso es lo que trae división a la iglesia. Uno puede traer verdad que obviamente causa división. Pero miren lo que dice Pablo, 1 Corintios 11, 18 al 19. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice Pablo. Pero miren esta perla. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Por los frutos los conoceréis, porque un hereje no puede dar frutos buenos, porque el mango no produce patillas, hermano. Y de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. No puede. Por los frutos los conoceréis. Rectitud, buen testimonio, sana doctrina, ejemplo
de humildad, de piedad cristiana. El día que ustedes me vean a mí apartarme de eso, yo les suplico como amigos y como hermanos que me den una bofetada y me pongan en el camino recto, porque a mí lo que me interesa es ir al cielo. Amén. Yo soy vivo. Yo soy un avión, yo quiero ir al cielo, porque cosas que ojo no vio, oído yo, ni ha subido al pensamiento humano, es lo que Dios tiene preparado para los que les aman, y yo quiero ver eso. Amén. Es necesario, dice Pablo, que haya entre vosotros divisiones para que sea evidente quiénes están aprobados por Dios. Y Dios te respalda, Dios respalda. Yo de eso puedo dar prueba. Los que me conocen saben que yo de eso puedo dar testimonio. Pero lejos de entender y aceptar esto, amados hermanos, hay creyentes que por el interés de mantener una unidad ficticia y hasta nociva, van al extremo de querer ser más buenos que Dios, oponiéndose a todo juicio, aunque sea justo, y a toda crítica, aunque sea bíblica y objetiva. Se oponen cuando se quiere hacer esto con un hermano o líder que, conforme a lo que establece la Biblia, está fallando o en doctrina o en testimonio. Y entonces te dicen, ¿dónde está el amor cristiano? Vos no hay que predicar del agape y estáis condenando a este y criticando a aquel. ¿Cómo es que se diga eso? ¿Cómo es que trates así a ese hermano? Bueno, a ese respecto es conveniente traer a colación el siguiente pasaje que se encuentra en 2 de Juan capítulo 1 y va del 8 al 11. 2 de Juan 1, 8 al 11 dice así, hermano, vamos por esto. Es Juan, es el discípulo amado, este es el evangelista que más escribió sobre amor en la Biblia. Es Juan, amados los unos a los otros, y en esto se muestra el amor de Dios, en que os amáis los unos a los otros. No lo dice Juan, este mismito Juan es el que te dice lo siguiente, ponga atención. 2 de Juan 1, 8 al 11, está ahí en la guía. Yo le doy mi palabra que no estoy torciendo la Biblia. Que me mande Dios a mí un rayo y me parte en 70, después me queme y las cenizas se las echan a las matas y la mata se seque. Si esto no estoy diciendo lo que la Biblia dice. Hermano, se está atando por los bichos de su boca. Amén. Que lo haga Dios. Pero que me permita repetir un ratito, pues más Segunda de Juan 1, 8 al 11 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cómo queda aquí Calvino? No tiene a Dios. Voy a repetir. Cualquiera que se extravía y no persevera en el sentirse bien, no persevera en sentir calorcitos o sentir la unción, dice eso. No. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hay hermanos que se han desviado de la doctrina. Claro que sí, predican brujería esa del secreto. ¿Quién ha oído eso del secreto? Eso se predica hoy en la iglesia disfrazado de evangelio. Lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en unas prédicas. ¿Qué dice la Biblia? Que no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, ¿es hermano?
primo lejano si acaso. Amén. No tiene, lo dice Juan, no yo. ¿Es radical Juan acá? Claro que sí, no yo. ¿Será que Juan, ese hombre, el discípulo amado, hermano, será que Juan se volvió loco de repente cuando escribió esto? ¿Dónde está el amor que Juan predicaba? ¿Cómo se atreve Juan a juzgar así, chicos? Juan lo hace, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque lo dice claramente, que el que se extravía y no persevera no tiene a Dios. El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios no lo podemos llamar hermano. Y añade más, no yo, Juan. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Chicos, que mal educado es Juan. ¿Ah? Mal educado. ¿O será que Juan es celoso de la sana doctrina? Mal educado. ¿O es que Juan quería imitar ese atributo de Dios que revela a él como un Dios celoso? Salmo 69:9. Mal educado. O Juan entiende que Pablo ya enseñaba a Tito lo siguiente: se dio Dios a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con humildad. Nadie te menosprecie por esto. Hay cristianos que se olvidan que nuestro Señor, que sin duda es amor, que predicó sobre el segundo gran mandamiento, también fue el mismo que echó a latigazos a los que estaban comercializando en el templo de Dios. Lo puede leer Juan 2, 13 al 17. A latigazos, dice la Escritura, Juan 2, 13 al 17. Que se hizo con una rama, un azote con cuerda, y echó fuera del templo a todos, y tumbó las mesas de los cambistas, y les dijo: no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y añade el verso 17: entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito. Cuando vieron a Jesús así, se depravó Jesús. ¡Ay, Dios! Este no es el que está diciendo mal a tu enemigo. Y les está diciendo ladrones y sacándolos a latigazos, que está latigazo. Y le volteó la mesa. ¿Qué tal? ¿En serio? ¿En serio? Pero ese verso no lo predica. Claro que no, no les conviene. No les conviene. No les conviene. ¿Saben qué fue lo que Dios les trajo a la mente cuando vieron a Jesús actuando así ante esos malucos? Se acordaron en el Salmo que dice: el celo de tu casa me consume. Como creyente, el celo de la casa de Dios y de la buena doctrina nos tiene que consumir para denunciar, para exhortar, para reprender con sana doctrina y enseñar lo que la gente allá afuera quiere escuchar y ver lo que nosotros lo vivamos. Amén. Se olvidan también que Jesús era un poco claridoso con los escribas y los fariseos. Necios, ciegos, hipócritas, serpientes, generación de víboras, sepulcro blanqueado, que era peor que la ofensa más peor que hubiese en ese tiempo. Sepulcro blanqueado. Ustedes saben que ya era una abominación para los judíos acercarse a un muerto. Hay una ley que dice que si alguien muere en el cuarto donde vos estáis, vos y toda la casa de los que viven están contaminados. Jesús les está diciendo: ustedes tienen un muerto por dentro. Hermano, eso era como, ustedes saben qué, que tiene que ver con la mamá de uno. Eso era peor que dice Jesús. Se los da víboras, serpientes. Dios mío. No, y esto es tremendo. Las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Mateo 23, 13 al 3 y Mateo 21, 23 al 31. ¿Qué le pasa a Jesús allí? ¿Dónde está el amor de Jesús?
Bueno, no le pasa nada. Lo que le pasa es que el Señor Jesús, ese que predica amor y misericordia, es también juez justo, fuego consumidor y Dios celoso. Ahí están los textos que en la Biblia que lo dicen. Salmos 7:11, 2 Timoteo 4:8 y Deuteronomio 4:24. Y los versículos que vienen, que van de Gálatas 3:1 al 3 hasta Hechos 15, anoten y lo busquen en su casa. Esto nos habla de Pablo. Pablo era como Jesús, imitando a Jesús, claridoso. Lean esos pasajes que están ahí en su casa, no nos da tiempo de hablar ahorita. Bueno, para ir terminando. Pablo era claridoso como el Señor. Les recomiendo que lean Gálatas, capítulo 3, del 1 y 3, perdón, Gálatas 3, 1 y 3, todos los versículos que ahí están en la lista, hasta Hechos 15, 37 al 39. Si hay alguien que era claridoso, ese es Pablo. ¿Saben qué le dice a las Gálatas? A los Gálatas que predicaban la falsa doctrina que tenían que circuncidarse. Ojalá se lo corten completo, así. Ojalá se mutilase, dice Pablo. Eso es rudo. Voy a pedir a los hermanos que hagan silencio de este lado, por favor. Eso es fuerte. Ojalá se mutilase. ¿Saben? Me están predicando circuncidarse para poder ser hijos de Dios. Ojalá que les pase eso. Ya voy a traducir lo que el griego dice en realidad. Ojalá que se lo corten desde el trono. Así dice. Es fuerte, Pablo. Esto es Pablo, no yo. Cuidado. Ese hermano ya se depravó de groserías y toche. No, eso es Pablo, no yo. Eso está Pablo los Gálatas. Ahí están esos textos. Pablo era fuerte. Ese no comía. Era como su Señor. ¿Sabe por qué? Porque el celo del evangelio lo consumía. La Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestros líderes. Amén. A esos que la Biblia llama obispos. En el griego es episcopos. Es decir, episcope, que están por encima observando y vigilando que todo marche bien. Y eso hace referencia a pastores, ancianos, maestros, aún diáconos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores. Ahí está. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No, que vemos al hombre, no vemos al hombre sino a Dios. Bueno, lamentablemente en la iglesia evangélica Dios puso como orden que te sujetéis a los obispos. ¿Cómo vamos a hacer? Tenéis que verlos, lo dice la Biblia. Eso es una mentira. Cuando vengan personas, líderes, haciendo mal, no, hermano, pero no pongáis los ojos en el hombre. El tipo te está engañando, te está predicando falsa doctrina, te quiere guiar en un camino de perdición. Pero no lo miras a él, mira a Cristo. ¿Cómo es esto? Eso es hipocresía. No se vaya de esta iglesia. Si aquí se predica falsedad, por aquí es más derecho, ni por la uno pasa. Me agarran por atico cuando va a faltar. Eso lo dice la Biblia, no yo. Amén. ¿Saben por qué? Cuidado, te lo dice, porque es necesario que el obispo, es decir, el líder, sea irreprensible, como buen administrador de Dios, que sepa retener la palabra fiel, conforme ¿a qué? A la tradición. De Tito 1, 7 al 11, conforme a la doctrina. ¿Cuántas veces aparece doctrina, Dios mío? Conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen con el engaño. ¿Están viendo que no soy yo? Responsabilidad de ustedes hacerlo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, como ya lo dijimos antes. El buen líder está llamado a ser celoso, el buen líder, y a refutar a los engañadores, no a ser alcahueta ni apóstol. Como lo hemos visto, la Biblia nos llama a que juzguemos a los líderes para identificar a quienes son espiritualmente ciegos y así no caer con ellos en el hoyo. Porque, como dijo el Señor, puede un ciego guiar a otro ciego.
No caerán los dos en el hoyo. Si usted decide seguir a un líder cristiano, hermano, espiritualmente ciego, para rehusarse a juzgar conforme a lo que Dios le dice en la Biblia, no le pondrá venir a Dios con excusas. Bueno, Dios, es que Él era mi pastor, era tan chévere, tan simpático, Dios. No tenía mucha unción, la gente se caía cuando las tocaba, se sentía un calorcito que me subía y me bajaba cuando lo oía. Eso no va a ser excusa. La Biblia te ha dicho, y con esto culmino, por sus frutos los conoceréis. Termino con esto. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, para una vez más darte gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has dejado esta porción de las Escrituras, Dios, aludiendo a nuestra responsabilidad como hijos tuyos, Señor, de identificar a los ciegos espirituales, para apartarnos de ellos, Señor, para exhortarles en amor, sí, Padre, para reprenderles en justicia, pero también, Dios mío, para refutarles si persisten en el engaño, y para eventualmente apartarnos de ellos, no siguiéndolos, Señor. Tú nos has dado en la Biblia, Señor, todo lo que necesitamos saber para ver, Dios, qué árbol es bueno y qué árbol no lo es. Padre, ayúdanos, Señor, a tener en gran estima esa responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos por medio del Espíritu Santo, Señor, a seguir adelante en la sana doctrina, predicándola y viviéndola a todos, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. No hay invitados, no hay personas nuevas. De todas maneras, voy a hacer el llamado a la oración en esta mañana. Porque quizás esto que he hablado, y estoy consciente que no es un mensaje evangelista, para un nuevo creyente y para un visitante, esto puede sonar hasta escandaloso. Pero repito, hermanos, esto ya lo ha dejado el Señor claro. Ya lo ha dejado claro, para que lo entendamos, para que sepamos que ya esto está profetizado, para que se cumpla lo que el mismo Señor Jesucristo ya nos ha dicho allí en la palabra. Cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor no quiere que seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina de creencia, ciertamente no por la tradición humana, no porque esa iglesia tiene tantos años o ese Señor es importante, es por lo que Él dice en su palabra, que trae paz, que trae consuelo, que trae respuesta a nuestras inquietudes, nuestras interrogantes emocionales e intelectuales. La Biblia es la solución a toda la inquietud humana. Si quizás se ha vivido sufriendo de alguna injusticia, o si nosotros hemos hecho injusticia, el Señor siempre está dispuesto allí para decirte: aquí estoy, hijo mío, hija mía. Venid a mí y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí,
vendrán a ser como la blanca lana. No hay pecado, no hay cosa, escúcheme bien, no hay pecado, no hay maldad, no hay acción que el hombre haya podido hacer antes de conocer a Jesús, que el Jesús no la pueda perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esa sangre está hoy dispuesta para cada uno de nosotros hoy. ¿Qué es lo que pide el Señor? Decía Pablo a los romanos, esta es la palabra de fe que predicamos. Es la que predicamos en esta mañana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y creer en Jesús es creer en lo que Jesús predicó. Amén. Creer en Jesús es creer en lo que Él predicó. ¿Y qué es lo que Jesús predicó? Arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con entendimiento, para que de parte de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Ustedes se imaginan esa frase hermosa? Para que de parte de Dios Todopoderoso venga el refrigerio que calma la angustia del hombre. De esta manera yo quisiera hacer esa oración, y que si lo siente de Dios, no por manipulación, no por presión, porque Él ha entendido lo que Dios demanda, yo le voy a pedir que incline su rostro y allí donde está, díganle al Señor. Quizás murmúrenle al Señor, pero Dios quiere oírlo y quiere que el enemigo tuyo lo oiga. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y en respuesta a tu palabra vengo ahora a decirte que te reconozco como el único Dios y Salvador mío, para decirte que creo que tú eres Dios, que resucitaste en el tercer día, y de manera especial para reconocer y confesarte que he pecado contra ti, para decirte que soy pecador, que soy pecadora, y que hoy me arrepiento y te pido que tú, Señor, me perdones. Límpiame con tu sangre mis pecados. Hazme una nueva criatura. Dejo mi vida pasada, mis culpas pasadas, mi angustia pasada, mi duda pasada. Y hoy comienzo una vida nueva contigo. Dame de tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén.